tal amigos? En este prácticamente último video del módulo de MariaDB les mostraré cómo se puede utilizar otras opciones de programas para manipular los datos en nuestro motor de MariaDB. Originalmente estuvimos usando el Heidi, que es una herramienta gratuita que viene ya con el instalador de MariaDB. Es una herramienta relativamente buena, pero hay varias opciones en el mercado que suelen tener sus precios, que no son gratuitas. Yo les estaré mostrando cuatro, tres de ellas tienen un costo y una es gratuita. La primera herramienta que quiero mostrarles es el EMS MySQL Manager Studio. Es una de las herramientas que más utilizo. Extraigo. Una vez que se extrajo, instalo. No hay ningún secreto para la instalación. Básicamente como todos los programas de Windows, siguiente. Elijo un idioma, vamos a colocar inglés. Siguiente, acepto. Siguiente. No voy a permitir que se inicie el programa después de la instalación, solo voy a agregar en el escritorio. Habilito los permisos de administrador. Termino. Una vez que instala va a crear este acceso directo. Le doy clic derecho, propiedades, abrir ubicación y reemplazo este archivo en la carpeta. Con eso ya tenemos instalado nuestro EMS. Para abrirlo es doble clic. Me pregunta cómo yo quiero el formato de mi ventana. Lo voy a dejar así mismo, está como predeterminado. Le doy OK. Me muestra el tip del día. Le voy a dar que no muestre más. Si cerramos. Y nos muestra la ventana principal del EMS. Voy a empezar a buscar actualizaciones si hay. Me dice que hay una actualización. Le voy a colocar no. Voy a cerrar esta ventana. Me queda así. En esta parte de acá yo voy a controlar todos los servidores que tenga con sus bases de datos y tablas. En esta parte de acá va a ser donde yo voy a empezar a trabajar con los SQLs y en esta parte de acá me muestra una información sobre los objetos que yo esté seleccionando. Para agregar una base de datos o un motor, le doy clic derecho, le puedo dar registrar base de datos, me dice cuál es el nombre del host o dónde está nuestro servidor. Localhost significa esta misma computadora, el username que es el root, el password le voy a colocar del 1 al 6 que fue lo que configuramos en nuestro MariaDB. Siguiente, en esta parte de acá, si yo coloqué todo bien los datos, me aparecen las bases de datos que creamos y las que vienen por defecto en el MariaDB. En nuestro caso elegiremos stock, voy a colocar finish y ya me aparece. Con esta herramienta yo puedo manejar varios servidores, puedo tener diferentes servidores en diferentes partes y las bases de datos que pertenecen a ese servidor. Para abrir le doy doble clic, me dice que la configuración es UTF-8, le voy a colocar sí y me muestra que yo tengo una tabla que es nuestra tabla cliente y los 4 procedimientos almacenados. Bien, voy a mostrar rápidamente cómo creamos otra tabla. Voy a llamar clic derecho, acá le coloco el nombre, colores, campo, insertar nuevo, id-colores, va a ser entero de 10, no nulo, único, sin signo, autoincrementable, primary key. Solo 0 field hay que dejar sin marcar. Ok, voy a crear un campo nuevo, se va a llamar descripción, va a ser varchar de 100, no nulo y único. Ok, solo esos dos campos le voy a colocar ahora compile o compile, me muestra el cele que va a ejecutar, le voy a colocar ejecutar nomás, me creo la otra tabla, colores. Ahora puedo ir tranquilamente creando los select, voy a hacerlo de una forma más rápida. Si doy doble clic en un procedimiento ya me muestra
el cuerpo. Acá me muestra el DLL, que sería la definición de nuestro select. Voy a copiar directo. Voy a crear acá un nuevo SQL query para hacer la consulta en este botón de acá. Voy a pegar. Voy a modificar algunas cositas, algunos nombres. Voy a hacer consulta de colores. Va a tener un ID, una opción. Si la opción es 1, yo quiero que seleccione el ID del color. La descripción de la tabla colores. Y que me ordene por descripción. No quiero que me ordene por el código, quiero que me ordene por descripción. Esto de acá no va a tener la opción 2, solo opción 1. Ejecuto. Termino. Ahora si me voy acá y le digo refresh o F5, ya me aparece la consulta colores. Para ejecutar, doble clic, me muestra de esta forma. Le digo ejecutar procedimiento, que le voy a colocar para la opción par opción, voy a colocar 1 y el par ID le voy a colocar 1. Ok. Me dice ID color no existe. ¿Por qué eso? Acá dice no se conoce la columna ID colores en la lista de campos. Porque en verdad colores, si yo aprieto control y le doy un clic, me lleva ya a la tabla de colores. ID-colores dice. Me dice no es ID-color. Entonces acá abajo ID-color es compilo de nuevo. Me muestra que va a ejecutar. Ejecuto de nuevo. En esta parte me muestra los parámetros que yo ya había colocado, a los valores para los parámetros. Elegí lo mismo, ok. Y me recupera ningún dato porque no hay ningún dato en la tabla. Excelente. De esta forma yo puedo crear procedimientos almacenados colgándome siempre de lo que ya teníamos. Pero ¿qué pasa si yo no tengo ningún procedimiento almacenado? ¿Cómo yo creo uno? En el EMS SQL Manager for MySQL le doy clic derecho en procedimientos, nuevo procedimiento, le pongo un nombre, voy a poner PA, eliminar colores. Puedo tener de base el eliminar cliente que me muestra acá abajo. Entonces puedo ir viendo, si no me acuerdo cómo era más o menos el esqueleto. Tengo un parámetro que se llama par opción, que tendría que ir en esta parte. Le doy en el más, coloco par opción, es del tipo in, que significa que yo voy a tener que introducir, y del tipo tinynt, pero este tiene que ser int, integer. Y el tipo el tamaño del dato le voy a colocar 0, que viene por default, ok. O mejor le voy a escribir, ponerle 11, opcionales. Par id, integer también, vamos a poner tamaño 10, ok. Y en esta parte coloco el cuerpo. If par opción es igual a 1, entonces delete from colores where id colores, que era nuestro campo, es igual a par id. Punto y coma al final. Acá me voy a compilar, me muestra lo que va a compilar. Esta ventana puedo dejar que ya no muestre, entonces le digo no mostrar esta ventana cuando esté todo correcto. Ejecutar, me dice que tenemos un error en la línea 15. Está bien, cancelar. Lo que nos faltó acá es el end if. Ahora sí, compilar. Y ya compiló correcto. Apareció en esta parte eliminar colores. Entonces funcionó. Si yo quiero ejecutar, le voy a dar ejecutar. Opción 1. Opción ID 1. Ok. Ejecutó bien. Pero no tenemos ningún dato en nuestra tabla. Otra cosa que tiene muy buena el MS es que podemos hacer debug si tenemos un procedimiento muy largo para saber qué valores tienen los campos. Pero eso está fuera ya del objetivo del curso, entonces otro día puede ser que le muestre. Bien, ya tenemos ya el consultar colores, eliminar colores.
el insertar, va a ser más uno, PA insertar colores, que más o menos sería parecido al insertar clientes, que tenemos también un par opción, que va a ser entero de 11, un par descripción, que va a ser varchar de 100, y básicamente necesitamos esos dos parámetros para nuestro procedimiento. Le colocamos. Si no me acuerdo cómo es el cuerpo de nuestro procedimiento, puedo ir viendo qué yo escribí acá. De este lado puedo ver lo que se escribió para el procedimiento de insertar clientes. Entonces le pongo si par opción es igual a 1, entonces en if, y adentro le colocamos insert into colores, colocamos, nuestro campo se llama descripción, values, par descripción, punto y coma para terminar, le doy compilar, todo perfecto, funcionó bien. Ahora acá ya me aparece ya el insertar colores. Si yo quiero ejecutar el procedimiento, le doy ejecutar, opción 1, color se va a llamar blanco. Ok, ejecutó bien, todo bien. Ahora, si yo me quiero ir a la tabla cliente, tengo dos colores, tengo dos opciones. Directamente doble clic en la tabla colores o presionando la tecla control y dándole un clic encima de el nombre de la tabla, que me muestra de esta forma. Acá tengo las propiedades de la tabla, los campos, unos índices, llaves extranjeras, los disparadores, data voy a ver al último, dependencias, y hay, acá me muestra por ejemplo si esta tabla, alguien depende de esta tabla o si la tabla colores depende de otra tabla. En este caso me dice que hay tres procedimientos almacenados que dependen de esta tabla. Entonces de esta forma yo sé quién está tocando los datos de nuestra tabla colores. El DLL es la definición y en data me aparece los datos que recién cargamos. Colores y descripción de blanco. Excelente. Ahora, me falta el de editar. Voy a copiar directamente el de... O como es una tabla que no tiene tantos campos, le puedo crear rápidamente PA editar colores, PA opción, el tipo integer de 11. Ok, también yo puedo agarrar y ver que yo escribí en esta parte de acá. Por ejemplo, acá me dice par opción sin el guión bajo, yo le coloqué acá, puedo darle doble clic, modificar, le doy OK y se corrigió el problema. La otra opción sería par descripción del tipo varchar de 100, que fue lo que colocamos en nuestra tabla. OK, y también para editar yo necesito el par ID. Integer de 10. OK, y empiezo con el cuerpo. Digo, si par opción es igual a 1, entonces colocarle ya el en if para no olvidarnos. Update, colores, la tabla, set, descripción, que es el nombre de nuestro campo, va a ser igual a par descripción, que es el nombre de nuestro parámetro, que está acá. El de acá es nuestro parámetro, el de acá es nuestro nombre del campo. Where id colores sea igual a par id. Le doy compilar, todo bien. Le puedo ejecutar, le voy a decir opción 1. Le voy a colocar azul ahora el color que era recién blanco, que tenía el ID 1. Ok. Me dice par opción en field list no existe. ¿Qué pasó acá? Me dice par opción no existe en el listado de campos. Pero yo no quiero que sea un listado de campos, yo quiero que sea un parámetro. Entonces, ¿qué pasó?
Acá dice PA opción, dice, no dice par. Entonces me falta una R. Le puedo dar tranquilamente par. Ok. Compilo de nuevo. Ejecuto. Ella me muestra los campos de acá que yo puedo reutilizar. La opción que yo cambié el nombre seguramente no me trae. Ok. 1. Y ejecutó todo correcto. Acá tengo la tabla de colores. Si le doy refresh, ya me modificó la azul. Bueno, de esta forma hicimos todos los procedimientos que hicimos en el MariaDB. Solo la copia de seguridad es lo que nos falta en este programa. Yo personalmente no utilizo este programa para copia de seguridad, solamente para hacer exactamente lo que hicimos ahora. Para crear tablas, procedimientos, vistas, funciones y otros tipos de objetos que tenemos en esta tabla. Ok, con eso terminamos lo que es el SQL Manager for MySQL. El segundo programa que quiero mostrarles es el SQL Job. Para instalarlo, el clic derecho, extraemos, lo ejecutamos, verificamos qué versión tenemos, 86 64, colocamos el idioma, pueden poner chino, japonés, coreano, yo ya pone inglés. Siguiente, siguiente, acepto, siguiente, 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 siguiente y ejecuto. Me dicen qué lenguaje quiero ejecutar, aparece que aparezca la ventana en inglés, en chino simplificado, en japonés y el otro este no se lee. Entonces voy a poner English, ok. Me dice el usuario el nombre y el serial. Entonces le voy a colocar el del Ultimate serial, cierro, le pongo un nombre, cualquier nombre y la licencia. Registro, terminó y me dice cuál es mi servidor. Voy a colocar nuevo, voy a poner local, okay, cualquier nombre podemos colocar ese. Ok, me dice cuál es la dirección del localhost, le voy a colocar root, el password era 1, 2, 3, 4, 5, 6, el puerto que viene por default y hacemos un test, me dice sí, todo bien, MariaDB 10.1.14 mi versión, aceptar y conectar. Me dice, ¿cambiaste los datos? ¿Querés grabar? Lógico. Me dice que hay una versión, le voy a poner cancelar, una versión nueva y maximizo esta ventana. En esta parte es muy parecida al AMS. En esta parte tenemos los objetos de nuestra base de datos. Esta parte la parte del código y este el resultado. Este programa yo no utilizo mucho para crear objetos de nuestra base de datos tipo tabla o procedimiento almacenado. Pero si ustedes quieren pueden ir viendo, por ejemplo, nuestra tabla stock, tablas, clic derecho, pueden crear tablas, procedimiento almacenado la misma cosa y elijan ustedes cuál les parece mejor. Yo este programa lo utilizo para la parte de sincronizar. Una vez que yo tengo actualizada mi versión, cuando hago una actualización en mi sistema y me voy a la casa del cliente, yo tengo una base de datos nueva y mi cliente tiene la de él. Si yo agarro y coloco de nuevo mi base de datos en su sistema, voy a borrar todos sus datos. Pero yo tengo que tener una opción de cómo sincronizar, cómo decirle, esta es mi base de datos, esta es la de mi cliente, ¿qué diferencia hay? Ah, esto hay diferencia. Entonces, ejecutame lo que es diferente para que se queden iguales. Entonces, en esa parte de comparación de base de datos y de datos, lo que me sirve mucho este SQL yo. En esta parte le ponemos Power Tool, le mostramos en esta parte donde dice comparación de datos visuales o la herramienta para sincronizar el esquema. El esquema serían prácticamente nuestras bases de datos. Por ejemplo, yo puedo agarrar acá y le voy a decir, créame una nueva base de datos. Le voy a llamar stock 2. Supongamos que esa es la base de datos de mi cliente. Lógicamente, siempre cuando ustedes van a actualizar la versión del cliente, tiene que llevar su base de datos de su sistema que tienen en su casa, en la parte de desarrollo, cambiarle el nombre para que no pise
la base de datos de su cliente tipo stock y el otro va a ser stock-ACT, ACT de actualización. Entonces ahí ya al restaurar no va a dar drama. Ok, este stock 2, esta base de datos stock 2 no tiene nada, o sea, no tiene tabla, no tiene procedimiento, nada. Entonces, como yo sincronizo, me voy en Power Tool, voy a sincronizar primero el esquema, o sea, yo quiero que él agarre de stock y todo lo que hay en stock me coloque en la base de datos nueva stock2, que es la, supongamos que esa sería la del cliente. En mi esquema me aparece esta ventana, le digo cuál es la base de datos principal, que es stock2, no, stock es. Esta es la base de datos que tiene todos los datos nuevos, el formato nuevo, las modificaciones en las tablas y en los procedimientos nuevos que yo traigo de la parte de desarrollo de mi empresa. Esta parte es la parte de la base de datos de mi cliente, que supongamos sería stock2. En esta parte yo puedo elegir que solo muestre lo que se tiene que alterar, modificar o eliminar. Entonces le voy a poner idénticos. Todos los objetos, no solo tablas, porque también tengo procedimientos almacenados. Este ignore definer opcional y le doy comparar. Ahí él me comparó y vio en estos verdes, me dice que son los que se van a tener que crear en esta parte. Los objetos azules se van a modificar, los objetos tipo gris serían los que se van a eliminar y los negros son los que son idénticos. En este caso me dice que todo esto se va a tener que crear en esta nueva base de datos que creamos. Nos muestra todos los procedimientos que él va a ejecutar en esta parte. Y yo le doy simplemente ejecutar. ¿Ejecutar todo? Sí. Él se encarga de pasarme todo esto en esta nueva base de datos. Si ahora yo le doy de nuevo comparar, me muestra que todo está exactamente igual. Bien, entonces le voy a dar cerrar y veo que no modificó nada. ¿Por qué? Porque yo tengo que refrescar de nuevo esta parte. ¿Cómo hago refresh? Le doy un clic en la base de datos y le aprieto la tecla F5. Y ya se fue y podemos ver que ya tenemos también ahora nuestras tablas igualito y los procedimientos que son exactamente igual a los que tenemos en nuestra base de datos original. Bien, ese es el primer paso que yo suelo hacer. El segundo paso es, una vez que yo tengo los esquemas, o sea, la base de datos sincronizada, hay algunos datos que yo quiero que estén también iguales, como pueden ser permisos o nuevos parámetros. Para esa opción entro en la parte de Power Tools, Visual Data, la parte de comparación. Siguiente, me dice cuáles son los servidores. Le voy a colocar local, que sería esto. Acá le elijo la base de datos. Stock va a ser la principal. Stock 2 sería la base de datos de mi cliente. Siguiente. Y me muestran todas las tablas que él ve que son iguales entre las dos bases de datos. Lógicamente, este fue el segundo paso. Si hacía como primero este, no me iba a mostrar nada porque no tendría ninguna tabla en stock 2. Pero por eso primero hicimos la comparación de la parte de las esquemas, que sería de las tablas y eso. Y ahora le elegimos, bueno, yo quiero que todos los datos que estén en cliente y en colores sean iguales. Le doy siguiente, siguiente de nuevo, y me aparece esta ventana. En esta ventana selecciono cuál es la tabla que quiero ver, le doy clientes, comparar, busca los datos y me muestra los tres registros que teníamos y en nuestra parte de acá muestra la base de datos de stock 2, la cliente que no tiene ninguno. Le doy enviar, termino. Una vez que le doy al check este que está acá, el botoncito, él ya me sincroniza los datos. Si le doy comparar de nuevo, me muestra que no hay ninguno igual, no se encontró diferencia. Si me voy en la parte de colores, comparar, se acuerdan que creamos el último azul, le doy clic siguiente, selecciono primero acá, le doy siguiente, envía acá, una vez que termine, yo puedo ver también el SQL que va a hacer y le doy a aplicar cambios. Termino. Si le doy comparar de nuevo, me muestra que no hay ninguno y cierro esta ventana. Básicamente esa es la opción que yo utilizo mucho en SQL. Me ayuda muchísimo porque es rápido, muy rápido, y es algo que sí o sí necesitamos como programadores cuando empezamos a trabajar con clientes nuevos.
Bien, eso fue una vista rápida del SQL Yo. En la tercera parte de este video les voy a mostrar el penúltimo programa, que es el MySQL Manager. Lo vamos a extraer. Este programa es gratuito, es básicamente también para instalar el MySQL, pero podemos utilizarlo nosotros. Clic derecho. Tengo que instalar primero la versión de la distribución del paquete de C++, dependiendo de la versión que tenga en mi sistema operativo. Yo tengo el 64. Acepto, instalo. Una vez que termine le doy cerrar. Instalo el MySQL Community. Acepto la parte de permisos de administrador. Verifico de nuevo los permisos de administrador. Sí. Acepto la licencia. Siguiente. En esta parte me voy a la parte de custom o personalizado. Siguiente. Y me dice, si yo quiero instalar el motor de base de datos MySQL Server, si quiero la parte de conectores o si quiero la documentación. Yo me voy a la parte segunda que dice aplicaciones. Me dice Workbench, el notificador, para el MySQL para Excel, MySQL para Visual Studio y la utilidad. Yo me voy en MySQL Workbench, el 6.3, la versión de 64. Doy un clic acá, me aparece esta parte, el Workbench en sí y el acceso directo. Siguiente, ejecuto. Espero un ratito a que termine. Una vez que completó, le doy siguiente. Empezar MySQL Workbench después del setup. Vamos a poner que sí. Finalizamos. Esperamos que abra el Workbench. Nos aparece esta ventana. Le damos en el más. Dice de la conexión. Damos con el local. El nombre del host va a ser local host. Este es password. Le voy a colocar que grabe no allá. Si me está pidiendo siempre el password. Ok. Test. Y me aparece esta parte, este mensaje. Advertencia. Se detectó una versión de MySQL, de repente él dice, pero que es diferente, porque en verdad no es MySQL lo que tenemos, sino MariaDB. Y él detecta que es la versión 10.1.14. Yo le voy a colocar continuar de cualquier manera. Entonces acá me dice, sí, todo bien. Ok. Me aparece esta parte la conexión, le puedo dar doble clic. Abre la conexión, me vuelve a decir esta advertencia, le voy a decir sí. Como esta es una herramienta de MySQL, entonces siempre me está diciendo ese mensaje. Otra opción que yo suelo hacer acá es la parte de edit, preferencias, administración, le digo dirección de la herramienta MySQL Dump. Esta herramienta es la que se encarga de la copia de seguridad o backup. Le doy un clic en los tres puntitos, disco C, archivo programa, MariaDB, bin, y acá busco MySQL, dump, no este, que dice .pdb, el primero que no dice nada, que dice acá la aplicación. Doble clic, ok. Esa parte yo coloco para que cuando él se encargue de hacer la copia de seguridad, él utilice el MySQL dump del MariaDB. Esta herramienta yo utilizo simplemente para hacer copia de seguridad y restore. O sea, hago la copia y recupero la copia. Para hacer la copia le doy export data, le digo stock, le digo también que haga con los procedimientos almacenados, esto le selecciono, todo lo que ahí le selecciono. Acá tengo la parte de opciones avanzadas. Lo que suelo elegir acá es esto. Cuando tengo campos que son, por ejemplo, en nuestro caso que tenemos el campo foto del cliente que es binario, long block. Entonces él en vez de colocar ABC me coloca de esta forma.
Eso es mejor porque posiblemente haya caracteres que en la foto, en el archivo foto, al convertir a binario, haya algunos caracteres que no sean muy compatibles y no hacemos que se conviertan de esta forma. Por experiencia le digo que esta es la mejor opción. Otra opción, podemos dejar así como está. Entonces le elegimos dónde queremos guardar nuestro backup o copia de seguridad. En este caso le voy a cancelar. Voy a elegir la opción que dice Self Container File, o sea, el propio contenedor hacer el archivo. En este caso hace por carpeta, en este un archivo no. Entonces, ya, clic derecho y le voy a colocar también en el escritorio. ¿Se acuerdan que teníamos ya una copia de seguridad que habíamos creado anteriormente con el Heidi? En este caso le voy a poner el mismo nombre, pero le voy a colocar al final 2. Guardamos. Acá, opcional. Incluir creación del esquema, o sea que cree la base de datos, sí. Start y terminó. En un ratito terminar. Ahora tranquilamente yo puedo hacer drop esquema de mi stock. Terminar. Se eliminó. Y data import restore import self container file. Entonces acá yo puedo elegir de nuevo el archivo copia de seguridad 2. Start import. Y terminó. Al actualizar acá aparece de nuevo stock con las tablas y con los procedimientos almacenados. De esta forma yo puedo ver, por ejemplo, cómo él me muestra los procedimientos almacenados. Pero como les dije, esta herramienta no es muy amigable para crear procedimientos almacenados ni tablas. Pero sí hace bien su trabajo de copia de seguridad. Entonces, con esta herramienta yo utilizo solamente para hacer copia de seguridad y ver si hay algunas cositas del servidor. Pero no utilizo para otra cosa. Entonces, ese fue una vista rápida del MySQL Workbench. Ahora le voy a mostrar el último programa que hace poco, en enero, básicamente encontré. Me gustó, pero todavía no utilizo al 100%. Se llama DB4, que está para mí que está en visualstudio.net y utiliza una librería que nosotros también vamos a utilizar cuando vemos .NET, que se llama DevExpress, que son herramientas para programar sobre el visualstudio.net, pero eso veremos más adelante. Para instalar, siempre doble clic, siguiente, acepto, siguiente, 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 crear acceso en el escritorio, sí, podemos agregar también que hace otro shortcut en el menú inicio, siguiente, siguiente, instalar, traer los archivos y después instalar. Este programa se llama DB4 Studio for MySQL de la empresa DeBart. Como ven, usa DevExpress. No le voy a permitir que ejecute. Finalizo. Y terminamos la instalación. Damos doble clic. Nos dice la parte de conexión de base de datos. Como ven, siempre tiene el mismo formato la parte de conexión. El host, que sería donde está alojado nuestro servidor. Acá el localhost o el número del IP. El puerto, usuario, seña. Y si quiero una base de datos, de repente le puedo elegir stop. Ok. Como
como siempre, acá me muestra si hay una versión nueva. Cancelar. En esta parte tengo las bases de datos con sus respectivas tablas y procedimientos almacenados. Puedo ir creando un nuevo procedimiento. Acá los procedimientos, acá la parte de los parámetros y el cuerpo. Cerrar. Puedo también ir creando tablas. También tengo las herramientas de comparación que son muy potentes en este programa, muy buenas. Vamos a hacer la misma cosa que recién de stock 2. Siguiente me da algunas opciones muy buenas, un poco más de control que el SQL Job. Puedo comparar. Terminó y me dice que no hay ningún objeto diferente. O si no, ya me voy a mostrar acá las diferencias. Muy buena herramienta. Podemos comparar datos también. Tenemos las opciones, varias opciones. Vemos las columnas, comparamos. Nos muestra que hay 3 registros en clientes y uno en colores, pero son todos iguales, entonces no hay diferencia. Entonces con esta herramienta podemos hacer comparaciones también de datos y de esquema o base de datos. Tenemos también la parte de copia de seguridad. Elegir dónde queremos hacer, qué objetos. Y también podemos restaurar una vez que tengamos nuestra copia de seguridad realizada. Entonces con este programa podemos crear tablas, procedimientos, comparaciones, backup. En este programa podemos hacer todo. Yo personalmente no estoy utilizando este programa al 100% porque ya me acostumbré a los otros programas. Pero si ustedes quieren empezar, pueden empezar directamente con este y hacer todo lo que hicimos en los videos con esta herramienta. Así ya tienen solo una herramienta para hacer todos los procesos y no como yo que tengo 3. Pero eso ya depende de cada gusto. Otra cosa que tiene el DB4 que él obliga a que ustedes tengan instalado el framework 4.0 para arriba. O sea que si no tienen el framework, van a tener que instalar primero el framework y luego instalar el DB4. Eso también de repente lo que no me ayuda mucho porque algunas veces tengo clientes que tienen servidores que son viejitos, entonces no puedo instalar esta clase de herramientas porque tengo que actualizar una vez el sistema operativo. Pero las otras herramientas sí dan. Este fue el video de la semana, un poco largo. Este fue el último video del módulo de MariaDB. El siguiente módulo que vamos a empezar la semana que viene sería de visualstudio.net para hacer la conexión de nuestro Visual Studio con la tabla que creamos en el MariaDB. Espero que sigan todavía conmigo, siempre dándole me gusta, que ayuda mucho al canal. Compartan los videos que les gustan para generar una comunidad un poco más grande. Y no se olviden de suscribirse para recibir las últimas noticias y estar siempre actualizados. También no se olviden de visitar nuestra página en el Facebook de SoftDev Paraguay. Ahí podrán encontrar los links hacia los programas que he mostrado en este video. Pueden descargar esta parte de acá. No se olviden también de dar me gusta, así también van a poder recibir información diferente a los videos que estamos haciendo. Desde ya muchas gracias y continúen viendo los videos. Y a los que vieron todos los videos, felicidades. La mayoría de la gente suele ver los primeros, segundo, tercer video y deja. Y después se preguntan por qué no programan bien. Bueno, para ser un buen programador se necesita constancia y lo más importante, siempre estar estudiando. Siempre.
todos los días, por lo menos 1 hora al día. Cualquier tecnología que haya salido, cualquier nombre raro que encontraron en internet, busquen en internet, lean. Si no les sirve lo que leyeron, por lo menos ya saben que hacia ese lado no se van a ir. Entonces, busquen de otra forma, lean, lean y siempre capacítense. Y si tienen que pagar para capacitarse, paguen. Porque como decía Benjamin Franklin, vacía tu bolsillo en tu mente, que tu mente llenará tu bolsillo. Desde ya muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Excelente fin de semana para todos.